Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificio de gratitud y hablen con alegría de sus actos. Amén. Puede ocupar su lugar. Amén. Hoy me tocó dar como una pequeña enseñanza, reflexión acerca del agradecimiento. Amén. No sé cuántos estén agradecidos con Dios en esta tarde. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Dígalo bien fuerte, amén, porque Él ha sido bueno para con cada uno de nosotros. En esta tarde quisiera enseñarles, amén, un poco del agradecimiento. Muchos de nosotros podemos decir, yo sé lo que es agradecer, es dar gracias por el favor que se le da a uno, ¿verdad? Hay una historia ahí en San Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 18, y es una historia que la mayoría de nosotros conocemos. 10 leprosos son limpiados, amén. Estos 10 leprosos fueron limpios, fueron sanados por Jesús. A grandes rasgos les voy a contar esto. Dice que Jesús iba rumbo a Jerusalén y que pasando por Samaria y Galilea, dice que por ahí Él entró a una aldea y dentro de esta aldea dice que salieron 10 hombres leprosos. Hasta donde yo sé, dice que la lepra en aquel tiempo era como una maldición. ¿Por qué? Porque dice que eran llagas que se iban como pues pudriendo y que la carne iba cayendo, amén. Esto podía afectar pues completamente su cuerpo. Entonces dice que estos 10 leprosos empezaron a gritarle a Jesús que tuviera misericordia de ellos. Dice que le gritaban porque no se podían acercar a Él, por lo mismo que ellos estaban enfermos. Entonces dice que cuando Jesús los vio, les dijo: id y mostrarle a los sacerdotes. Pues nada más les dijo así: id y mostrarle a los sacerdotes. Y dice que estos 10 leprosos se fueron. Y cuando ellos iban en el camino, dice que ellos fueron limpios, ellos fueron sanos de esta enfermedad que ellos tenían. Pero uno de ellos dice que viendo que había sido sanado, ¿qué pasó? Dice que glorificó a Dios a gran voz, y dice que fue hacia donde Jesús estaba y dice que se postró en tierra ante sus pies, dándole gracias por lo que él había hecho. Entonces Jesús le dijo: pero nada más eres uno, ¿que no eran 10 los que fueron limpios? Entonces Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. La gratitud, hermanos, dice que nos lleva más allá de lo que imaginamos. Muchas veces podemos decir gracias solamente de labios para afuera, ¿verdad? Pero muchas veces nuestros actos son otros, amén. Esto, pregúntese a sí mismo, vea usted qué es lo que Dios ha hecho por usted. ¿Cuál es ese motivo por el cual usted y yo le damos gracias a Dios? Y podemos glorificarle y podemos alabarle. Este hombre, hermano, se dio cuenta que había sido sano, que había sido sanado y que volvió hacia donde Jesús estaba, aunque los otros en su momento no se dieron cuenta tal vez de que fueron sanos. Ellos solamente escucharon que Jesús les dijo: vayan hacia donde los sacerdotes, porque era la ley que tenían que ir a que los sacerdotes los vieran a ver si eran completamente sanos. Entonces, si ellos eran sanos, pues podían volver a retomar su vida, amén, normalmente como ellos vivían. Entonces dice que estos hombres se fueron. Mientras que ellos iban de camino, ellos habían sido sanos, pero solamente uno, este hombre, dice que se vio y se dio cuenta de que él había sido sano. Por eso yo le digo en esta tarde a usted:
traiga su memoria y piense, ¿qué es eso por lo cual usted está agradecido con Dios? En el cual usted puede glorificar y alabar el nombre del Señor, amén. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sido como los 9? Que gritamos a Dios, Dios ten misericordia de mí, Dios sana, Dios salva, salva a mi esposo, a mi esposa, salva a mis hijos. Muchas veces exigiendo un milagro, exigiendo una respuesta de parte de Dios, amén. Muchas veces creyendo que lo merecemos, cuando no es así. No lo merecemos, no merecemos el favor de Dios, pero por su gracia lo tenemos, amén. Y muchas veces somos como estos 9 leprosos que gritaban a Jesús, sáname, Jesús, ten misericordia de mí. Pero una vez que Jesús hizo el milagro en sus vidas, ¿qué hicieron ellos? Se fueron sin fijarse, tal vez que habían sido limpios. A lo mejor ellos iban deprisa y decir, bueno, si nos está diciendo que vayamos ante el sacerdote para que él nos vea, pues es porque pues Jesús va a hacer el milagro en nuestras vidas. A ellos tal vez les surgía retomar su vida como normalmente la llevaban. Tal vez ellos trabajaban, tal vez ellos tenían familia y anhelaban, ¿por qué no?, volver a lo que ellos eran antes. Y muchas veces nosotros así estamos. Recibimos el favor de Dios, recibimos el milagro de Dios y no nos acordamos de agradecer, sino que nos urge volver a nuestra misma vida de antes. Y no de antes cuando vivíamos en el mundo, sino volver a nuestra misma vida de conformismo, a nuestra misma vida de voy y vengo a la iglesia, que al cabo Dios sigue haciendo milagros en mi vida, no importa, yo voy y canto, yo voy y levanto mis manos para que todos vean que yo soy cristiano, yo voy y oro a la iglesia, cuando muchas veces en nuestro hogar no somos para doblar nuestras rodillas. Dios hace el milagro aquí, pero muchas veces nos urge ir otra vez a nuestro hogar y seguir viviendo la misma vida de antes. Tristemente hay personas que se dicen ser cristianas y escuchar que siguen diciendo groserías. Tal vez dicen, pues una grosería, ¿qué tanto es? No pasa nada. Cuando Dios ha hecho tantas cosas en su vida y muchas veces no somos agradecidos con Dios, amén. Yo le pregunto en esta tarde, ¿qué puede mover más? ¿Qué le puede mover a usted más para ser agradecido y recibir más de lo que usted pidió? Después de que este hombre vio que había sido sano, dice que no le bastó solo con ser sano, amén. Para volver a Jesús glorificando, dice que él no iba quejándose. No sé qué tanto había caminado este hombre cuando se dio cuenta que él había sido sano, amén. Pero digamos que caminó un buen rato. Ahora para regresarse, dice que él venía glorificando. Muchas veces, a veces recibimos el milagro y sí nos gozamos, gracias Dios. Pero muchas veces existe más la queja en nuestros labios que el agradecimiento. Muchas veces decimos, ay Dios, es que ¿por qué no vamos a hablar de sanidad? ¿Por qué Dios no lo sanaste antes y de todos modos lo ibas a sanar? Ay Dios, es que sí te agradezco por lo que hiciste, pero yo no tengo tiempo de estar en la iglesia, cuando la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos. Es algo bíblico. Muchas veces decimos voy hoy y no regreso hasta dentro de 15 días. Igual Dios, si yo voy, ahí va a estar. Pero qué triste vivir una vida así, ¿no? Como estos 9 leprosos, se podría decir, de que Dios hace el milagro, pero yo sigo con mi misma vida y voy y vengo a la iglesia, no importa lo que pase, Dios siempre va a estar ahí. Sí, es cierto, porque Dios es amor y Dios le ama, Dios nos ama, amén, con un amor inexplicable. Para este hombre solamente bastó con ser sano y darse cuenta de lo que Dios ha hecho en su vida.
démonos cuenta de los grandes milagros, de las grandes maravillas que ha hecho Dios en nuestras vidas, para decir: Dios, te agradezco con todo mi corazón, pero no solamente de labios para afuera, sino que, hermanos, sino con nuestros hechos. Dice en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. Yo puedo alabar, puedo glorificar, puedo hablar a los demás de que Cristo vive, pero mis acciones siempre van a ser otras si yo no tengo un corazón agradecido para Dios. Dice que ese hombre era samaritano y en los tiempos de Jesús eran objeto de desprecio, y dice que se evitaba pasar por ese lugar. Pero a Jesús no le importó que este hombre fuera samaritano, así como no le importa en la manera en que usted y yo vengamos a este lugar. Muchas veces hemos cometido errores, hemos pecado delante de Dios y venimos a este lugar sintiéndonos indignos, porque pues somos indignos, ¿verdad?, delante de Dios, pero aún por su misericordia Dios nos toca, Dios nos abraza, Dios nos dice cuánto nos ama, Dios no nos deja solos, amén, por ese gran amor que Él tiene para con nosotros. Así como este samaritano, a Jesús no le importó que fuera samaritano. A Dios no le importa de qué color seamos, blancos, seamos de color, seamos como seamos. Dios lo que quiere es su corazón, y transformando ese corazón, Dios va a transformar su vida completa. Este hombre regresó a Jesús sin imaginarse que no solamente recibiría la sanidad, sino que recibiría la salvación, el regalo más hermoso que pudimos haber recibido en algún momento dado en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos creen que fue el regalo más hermoso que pudimos recibir? Amén. Esa salvación que Dios nos dio. Amén. Y yo en esta tarde les invito a que no nos conformemos solamente con el milagro. El milagro sí es grande, es hermoso lo que Dios hace, pero no nos conformemos solamente con el milagro. Cuando Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas, cuando Dios quiere usar sus vidas, cuando Dios quiere sacarnos del conformismo, cuando Dios quiere sacarnos de nuestra zona de confort, muchas veces decimos: Dios me usó, Dios usó mi vida, tal vez dando una enseñanza, usó mi vida tal vez por medio de la alabanza, Dios usó mi vida hablándole a aquella persona y aquella persona fue salva. Y a veces recordamos el pasado cuando decimos: es que yo serví a Dios aquí, serví a Dios allá, serví a Dios de tantas maneras. Amén. Pero eso no quiere decir que nuestro trabajo termina aquí. No, mientras que nosotros sigamos vivos, tenemos la manera de seguir agradeciéndole a Dios, ya sea sirviéndole, amén, porque es hermoso cuando servimos a Dios. Cuando servimos a Dios hay algo que nos inquieta a buscarle aún más, hay algo que nos inquieta a ayunar, hay algo que nos inquieta a leer su palabra, algo que nos inquieta a seguir preparándonos, y eso es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si usted no siente esto en su corazón, si usted no siente eso en su vida de seguir buscándole, entonces hay algo por qué preocuparnos, porque tal vez su presencia ya no esté en nosotros, porque tal vez su Espíritu Santo, amén, o hayamos entristecido, contristado al Espíritu Santo. Este hombre no solamente recibió la sanidad, él recibió la salvación, él recibió el perdón de sus pecados, él recibió la liberación de su alma, él recibió la liberación de la esclavitud, de la condenación eterna, y recibió para él la vida eterna. En esta tarde yo le pregunto: ¿qué es lo que usted quiere para su vida? ¿Solo quedarnos con lo que Dios hizo? ¿Solo quedarnos con la sanidad el milagro de la sanidad que recibieron estos 9? ¿O quiere ser como este que regresó y
Dios había dado el milagro de sanidad, pero por agradecimiento él recibió más y recibió lo más hermoso, lo más preciado, que es la salvación. Dice su palabra en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando usted decida no quedarse solamente con el milagro y buscar más de Dios, como dice este versículo, clamar más a Dios, entonces Dios le va a mostrar cosas grandes y ocultas que usted no conoce. Si usted lo quiere así, esto va a suceder, pero siempre y cuando usted no se dé por vencido, siempre y cuando no nos demos por vencidos. Amén, es cierto, somos humanos y llega el desánimo de repente. Amén. Y yo pienso que algo que nos lleva al desánimo es el prejuicio, porque el prejuicio como que detiene muchas cosas. Amén. ¿Sí sabe lo que es prejuicio? Cuando nosotros estamos juzgando antes de tiempo sin saber las cosas, y es algo que muchas veces hay más en nuestros corazones. Pero en esta tarde, hermanos, si Dios le hace el llamado a que no solamente se quede con el milagro y que vaya más allá, ¿por qué no atender al llamado que el Dios Todopoderoso nos está haciendo en esta tarde? Él ha depositado grandes cosas en su vida. Dios ha depositado grandes cosas que muchos no van a entender en el momento que usted decida atender el llamado de Dios. Muchos van a criticar, muchos no van a entender lo que usted está haciendo, muchos van tal vez a llamarlo loco, porque van a decir: ah, caray, ¿qué le pasa? ¿Por qué quiere hacer? ¿Por qué quiere deshacer? Si este hombre, esta mujer está llenándose de la presencia de Dios, está buscando de la presencia de Dios, entonces pues que no nos interese si nos entiendan o no. Si nos entiende Dios y sabe lo que nosotros queremos hacer para Él, entonces nosotros tenemos que seguir adelante, amén, y no quedarnos, una vez más se lo digo, solamente con el milagro, sino ir más allá del agradecimiento, ir más allá de lo que el poder del agradecimiento tiene. Amén. Y en esta tarde, hermano, yo espero que esto quede en sus corazones. Y tal vez dirá: Dios, ¿y cómo puedo agradecerte? ¿Qué puedo hacer para mostrarte el agradecimiento que yo tengo hacia ti? Yo creo que lo que más podemos hacer es sirviéndole en su obra. Sirviéndole en su obra. Tal vez dirá: ay, pero es que yo ya no tengo las mismas fuerzas de antes. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que nos dé estrategias para trabajar para su obra. Si a usted le gustaba evangelizar y dejó esto, tal vez porque pues llegó la pandemia, amén, entonces ¿por qué no volver a retomarlo? Hay maneras de evangelizar de nuevo, amén. Si a usted le gusta dar clases a los niños, entonces retome esto una vez más y vuelva a dar clases a los niños. ¿Por qué? Porque los niños son almas que necesitan de Dios, y tristemente muchas veces estos niños están creciendo sin un enfoque, están creciendo conforme a lo que se ve en la televisión. Tristemente la pandemia, ¿verdad?, nos llevó a estar todo el día en el celular, a estar todo el día en la computadora, estar todo el día viendo TikTok, ¿sí?, que es lo que más se ve. Pero eso no está llenando los corazones, no está llenando los corazones. Al contrario, está robando su corazón para las cosas que a Dios no le agradan. Así que yo en esta tarde le invito, si usted por cierta circunstancia dejó de servir a Dios como lo hacía antes, entonces diga: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida, quiero demostrarte verdaderamente que yo estoy agradecida contigo, que verdaderamente yo estoy agradecido contigo y quiero volver a servirte. Ya no quiero seguir en mi zona de confort, ¿verdad? Porque dice que cuando Dios llama es cuando salimos de nuestra zona de confort,
y muchas veces se nos hace difícil porque sabemos que si vamos a servir es buscar más de Dios, no pasarnos como que perdiendo nuestro tiempo, sino que buscar maneras de hacer algo productivo, amén, no solamente en nuestro hogar, sino para la iglesia, sino para donde quiera que nosotros nos paremos. Así que yo le invito en esta tarde, si usted verdaderamente tiene un corazón agradecido, póngase de pie en esta hora, póngase de pie por favor y piense. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Qué es lo que Dios, qué milagro recibió de parte de Dios que usted quiere agradecerle? Y decirle a Dios, gracias por ese milagro tan grande que tú hiciste. Gracias Dios por ese milagro tan hermoso que tú hiciste. Pero yo no me quiero quedar solamente con el milagro. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero que tú me muestres, que tú muestres todas esas grandes cosas que tú tienes para mi vida, esas grandes cosas ocultas que tú tienes para mostrarme. No sé si pudieran subir los de la alabanza. Y ahí donde está en su lugar, cierre sus ojos, levante sus manos y dígale, aquí estoy Dios. Dígale, aquí estoy Dios, aquí está mi vida. Perdóname si me conformé. Perdóname por seguir tal vez un patrón. Perdóname si me acostumbré a una rutina. Perdóname Dios, pero aquí está mi vida. Aquí está mi vida. No quiero solamente el milagro, quiero más allá del milagro, Dios. Quiero más allá del milagro. Quiero más allá del milagro, Dios. Te adoramos, oh Dios. Te adoramos, oh Dios. Te adoramos, oh Dios. Nuestro corazón está agradecido. Nuestro corazón está agradecido ante ti. Gracias Dios por guardar a nuestra familia, que es un motivo de agradecimiento. Gracias Dios porque puedo caminar. Gracias Dios porque puedo ver. Gracias Dios por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, oh Dios, te adoramos. Te adoramos, oh Dios, te adoramos. Abra sus labios en esta tarde. Abra sus labios y glorifique su nombre. Abra sus labios y glorifique su nombre. Es una manera de agradecerle a Dios, alabar y bendecir su santo nombre. Te adoramos, oh Dios. Que no importe quién esté a nuestro lado, que no importe quién nos vea, que este momento sea solo Dios y usted. Sean solo Dios y usted. Te adoramos, oh Dios. Te adoramos, oh Dios. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Te adoramos, oh Dios. No hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte, pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte.
que se iguale a tu mirada. Nada se iguala a ti, nada se Perfecta iguala a fue tu esa presencia. cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Gracias, Dios. Siga adorando a Dios, amén. Deje que su presencia le llene, amén. Dígale que se abra el cielo sobre su vida, amén, en esta hora. Que se abra el cielo, Dios. Que se abra el cielo. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, dígalo fuerte. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios, oh, gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios, oh, gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios, oh, gran Dios. No hay cielo cerrado, se abren los cielos. Oh, gran Dios. No hay cielos cerrados, no hay cielos cerrados, se abren. Oh, sí, Señor. Te adoramos, oh Dios, te adoramos. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta tarde?